Teoría del tráfico y la Internet, por Heidi Bedoya y Felipe Mejía. Se argumenta que la teoría del tráfico es un elemento esencial en el diseño de las telecomunicaciones tradicionales de redes. Debe ser cada vez más aplicada en el desarrollo de la Internet multiservicio. Se discute las características y estadísticas del tráfico de Internet en diferentes escalas de tiempo. La teoría del tráfico debe ser cada vez más utilizada para guiar el diseño de la Internet multiservicio del futuro. Esto quiere decir que se debe de pensar en el tráfico para gran escala a nivel de Internet para que los usuarios puedan acceder cada vez más a diferentes páginas, etc. Este es un modelado matemático para explicar el rendimiento y la vinculación de la red. Dado que la demanda es estadística en la naturaleza, el rendimiento debe ser expresado en términos de probabilidades y el modelo adecuado se deriva de la teoría de los procesos estocásticos. La teoría de tráfico es fundamental para el diseño de la red telefónica. El tráfico en el rendimiento relacionado aquí se caracteriza por la fórmula de pérdida Erlang que da la probabilidad de bloqueo de llamadas con un determinado volumen de tráfico. Se ofrece para un número dado de circuitos n. Esta fórmula se basa básicamente solo en la razonable suposición de que las llamadas telefónicas llegan como un proceso de Poisson estacionaria. Dado ese supuesto, el rendimiento depende esencialmente solo en una simple medida del tráfico ofrecido al producto de la tasa de llegada de llamadas y el promedio de duración de cada llamada. Las probabilidades de bloqueo son insensibles. Para más detalle, la naturaleza del tráfico son como la distribución de las duraciones de las llamadas. Las relaciones de tráfico y rendimiento son similares para el Internet, o sea, son similares a las de la red telefónica, aunque estas no siempre no pueden ser expresadas tan concisamente con la fórmula de Erlang. Estas relaciones nos permiten entender qué tipo de garantías de rendimiento son factibles y qué tipo de control de tráfico son necesarias. La teoría de tráfico actualmente juega un menor papel en el diseño de la Internet. El diseño de una variedad de calidad de servicio es permitir que un número indeterminado de usuarios pueda escapar de los efectos de la congestión dándoles una prioridad. La caracterización estadística del tráfico. El tráfico en Internet es la coordinación y las acciones de una población muy grande de usuarios y debe de ser descrito en términos estadísticos. Esto es porque no se sabe en qué momento y en qué lugar se va a conectar cierta persona, digamos, a cierto servidor, a cierta página. Entonces, por eso se trabaja con probabilidades y estadísticas. El tráfico en los enlaces de red normalmente revela niveles de intensidad de bits sobre segundo, como promedio durante periodos de 5 a 10 minutos que son relativamente predecibles a partir del día a día. Por ejemplo, en la gráfica de un día se ve cómo se sigue una distribución. Si seguimos esta distribución a través de una semana, vemos que se convierte en una gráfica donde se sabe más o menos en qué horas o en qué partes va a haber más tráfico. Por eso se convierte en un tráfico donde va a haber donde se va a ver una estacionalidad. Es bien sabido que el proceso de llegadas de las IP y los paquetes pueden presentar variaciones de los tipos extremos en múltiples escalas de tiempo. Los primeros informes de este comportamiento que se hicieron hace más de 10 años, han dado lugar a una gran cantidad de la investigación con el objetivo de explicar la llamada autosimilitud del fenómeno y para predecir su impacto en el rendimiento de la red. Las características a nivel de paquete de los flujos elásticos están dadas principalmente por el protocolo de transporte y sus interacciones con la red.
De otro lado, los flujos no elásticos tienen características intrínsecas de tasa de bits y generalmente son variables que se deben preservar aún después de que el flujo atraviese la red. Actualmente alrededor del 85% de los paquetes en Internet utilizan TCP, pues corresponden a la transferencia de diferentes documentos digitales, tales como páginas web y archivos de datos, que esto sería un tráfico elástico. Después de haber observado varios fenómenos en telecomunicaciones, los cuales impactan de manera diferente a las redes de comunicaciones, más exactamente redes basadas en protocolos IP, se han encontrado que la analogía de caracterizar sus tasas de transferencias de bits como un flujo de información de la orientación necesaria para el análisis de diferentes problemas que abarcan la concepción de una red IP, ya que uno de los mayores problemas a los cuales se enfrentan los diseñadores de redes es el de tratar de controlar la congestión que se genera debido a varios factores, como la limitada cantidad de recursos, como el ancho de banda, alto retardo en las transmisiones o bajo rendimiento de los medios físicos de transmisión. Ver el mismo problema desde la óptica de estudiar un flujo de información se abren caminos como el control de flujo soportado en distinguir tipos de flujos o tipos de tráfico, ya sean elásticos o no elásticos. Una vez plantea la importancia para los diseñadores de redes IP controlar la congestión causada por el flujo de información en las redes, se necesita un modelo que caracterice la elasticidad del flujo de la información. De este modo puede implementar técnicas de control de congestión. El principal objetivo es modelar un tipo de tráfico elástico y no elástico para hacer una comparación de su impacto en la congestión de una red IP. Después de hacer la comparación entre los dos tipos de tráfico y sabiendo que para el caso de tráfico elástico el desempeño está determinado principalmente por la manera de compartir el ancho de banda entre los flujos que compiten por él, y para el caso del tráfico no elástico el control es más simple cuando la red hace multiplexación sin buffers, pues en este caso la probabilidad de pérdida de paquetes resulta independiente de cualquier semejanza en las variaciones de las tasas de bit de los flujos individuales. Se puede esperar que con el tipo de tráfico no elástico exista más congestión en la red. Es también necesario tener en cuenta la tasa de crecimiento excepcional del tráfico de Internet y las modificaciones importantes en la estructura y la localidad traído por las nuevas aplicaciones y nuevas formas de tratar los contenidos de distribución. Este conocimiento seguro de la matriz de tráfico nos lleva a sugerir además que la Internet emplea algún tipo de encaminamiento adaptado orientado al tráfico. El tráfico IP resultante de la actividad de una gran población de usuarios puede ser representado para los propósitos de predicción de rendimiento como un proceso estacionario estocástico, que era lo que mencionaba anteriormente cuando les mostré lo de las imágenes. Este proceso puede ser modelado lo más conveniente a nivel de flujo de distinguir las dos categorías principales de tráfico elástico y transmisión. Teniendo en cuenta la naturaleza estadística del tráfico, nos lleva a concluir que existe un potencial limitado para la diferenciación de servicios significativos, excepto en condiciones de sobrecarga. Cuando se produce una sobrecarga, se sugiere que es preferible llevar a cabo el control de admisión, el rechazo de algunos flujos recién llegados, que permite que la congestión pueda desarrollar, incluso si la pérdida de paquetes y la degradación del rendimiento se limitan a la clase de la prioridad más baja. La experiencia con la red telefónica sugiere que este objetivo se pueda realizar más fácilmente si la red emplea encadenamiento adaptivo, nivel de flujo utilizando. Proponemos el desarrollo de esquemas de encaminamiento adaptativos a nivel de flujo utilizando el mismo ancho de banda disponible, o sea, la estimación necesaria para el control de la admisión.